todos. Yo soy Manuel Pérez, uno de los farmacéuticos hospitalarios y trabajo en Sones Pasas, Palma de Mallorca. Y a continuación os presentaré la siguiente mesa de especial interés para todos nosotros, para nuestra práctica clínica diaria, donde abordaremos un tema de especial interés, en concreto las terapias oncológicas. Desde dos perspectivas más o menos paralelas. En primer lugar, hablará Clara Lezcano, es una farmacéutica especialista que trabaja en el Instituto Catalán de Oncología de Badalona, donde nos hablará de las novedades en la farmacoterapia oncológica más reciente que tenemos. Y a continuación hablará Eduard Fort, farmacéutico especialista también del Instituto Catalán de Oncología, en este caso de Hospitalet, y nos actualizará en la farmacoterapia o en la medicina personalizada. Sin más, te doy la bienvenida y a continuación podemos comenzar. Vale, buenas tardes. Muchas gracias, Manu, por la presentación. Bueno, quería agradecer a la organización del evento por la invitación y sobre todo a Biel por confiar en mí. Y nada, pues en estos 20 minutos haremos un viaje actual en el campo de la oncología, sobre todo de tumores sólidos, que es a lo que me dedico. Y espero que, bueno, pues que veáis cómo estamos tratando actualmente el cáncer. Para empezar, deciros que solamente hablaremos de moléculas o de fármacos que tenemos con indicación en España y que además los tenemos financiados. Algunos ya veréis que estamos todavía pendientes de financiación, pero que solamente me basaré en lo que podemos hacer actualmente a nivel de nuestro país. La primera diapositiva podéis ver la evolución del tratamiento del cáncer. Como todos sabéis, la quimioterapia apareció en los años 50 con las mostazas nitrogenadas. Luego aparecieron las terapias dirigidas y dentro de las terapias dirigidas tenemos los anticuerpos monoclonales y las terapias dirigidas orales. Hoy en día ya tenemos anticuerpos monoclonales modificados, que son más sofisticados, como los ADCs, que hablaremos de ellos, los bioespecíficos, y luego la gran revolución en el tratamiento del cáncer, como todos sabréis, ha sido la inmunoterapia. Aquí tenéis las aprobaciones por la FDA en los últimos 20 años. ¿Vale? Como podéis ver, la mayor parte de los fármacos autorizados son terapias dirigidas o terapias biológicas. Si veis la línea azul que es la quimioterapia, pues no ha habido mucho avance en los últimos 20 años. ¿Vale? Este es mi índice que voy a tratar cinco bloques. ¿Vale? El primero es el de la inmunoterapia. La inmunoterapia, como ya he dicho, ha supuesto una gran revolución en el tratamiento del cáncer, que llevó a que en el 2018 se le diera el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Tenemos los inhibidores del punto de control inmunitario, que se van a utilizar en prácticamente casi todos los tumores. Actualmente, casi el 40% de los pacientes diagnosticados del cáncer se van a poder tratar con alguna de estas moléculas. El primer tumor en el que se desarrollaron estos fármacos fue el melanoma, que ahora lo veremos a nivel metastásico, pero actualmente, además de tumores avanzados, la inmunoterapia se ha avanzado y la estamos utilizando ya en estadios precoces de la enfermedad. Y también se ha visto que tiene un gran beneficio en tumores con inestabilidad de microsatélites. La primera diapositiva es la inmunoterapia en enfermedad avanzada porque es donde realmente surgió. De hecho, la empezamos a utilizar en tumores en segunda línea, como el cáncer de pulmón o el cáncer de vejiga. De hecho, se empezó a utilizar y hoy en día, en mi hospital, por ejemplo, todavía hay pacientes que están en tratamiento en segunda línea con estos tumores desde el 2020 o así, desde la pandemia. Pero hoy en día la inmunoterapia en enfermedad avanzada ya no la utilizamos en monoterapia, sino que la estamos ya asociando a la quimioterapia, por ejemplo, también ya en el pulmón, en tumores de cáncer de mama triple negativo, en tumores orofaringios. Simplemente a destacar que empezó en el campo del melanoma avanzado y aquí en estas gráficas podéis ver cómo a los 10 años de la utilización de la inmunoterapia tenemos largos supervivientes, entre un 34 y un 43%. En la primera curva sería la utilización de Pembro en monoterapia y la otra cuando hemos utilizado Nivo con IPI. Casi el 40% de los pacientes con estos tratamientos hoy en día están vivos. En enfermedad avanzada solo os he puesto estas indicaciones que son las últimas que están financiadas en España. Tenemos la utilización de la inmunoterapia en combinación con quimioterapia en tumores gástricos y de la unión gastroesofágica
el nivo en combinación con quimioterapia y el pembro en combinación con quimioterapia en tumores gástricos HER2 negativo. Ojo, en tumores gástricos que son HER2 positivos, hoy en día está pendiente de financiación y no la podemos utilizar. A la derecha podéis ver el estudio de durvalumab en combinación con cisplatino y gencitabina en tumores de vías biliares. ¿Por qué lo he puesto? Pues porque los oncólogos siempre dicen que los tumores de vías biliares es una patología huérfana en la que no se investiga mucho. Entonces, el hecho de que se pueda utilizar la inmunoterapia hoy en día pues les ha beneficiado a estos pacientes. Y ya el último semáforo, que también lo tenemos en ámbar, es el pembrolizumab en combinación con quimioradioterapia en tumores avanzados de cervix, que está pendiente de financiación, pero que supondrá también un cambio en el paradigma de este tumor. Vale, pasamos a la fase de la inmunoterapia ya en etapas más tempranas de la enfermedad, por ejemplo, la adyuvancia. En la adyuvancia, igual que en la enfermedad avanzada, también se inició en el melanoma, ¿vale? Hoy en día tenemos tanto el nivolumab como el pembrolizumab, que lo estamos utilizando ya en estadios 2B, 2C y estadios 3 resecables del melanoma. ¿Cuál es el beneficio de la inmunoterapia en esta enfermedad localizada? Pues es beneficio en supervivencia libre de enfermedad, basada en que no tengamos recaídas y que no tengamos metástasis a distancia. En esta diapositiva también resumo todas las indicaciones que tiene la inmunoterapia en enfermedad localizada, en adyuvancia. Tenemos el carcinoma de células renales, el carcinoma urotelial, que después de operarlos vamos a poder utilizar inmunoterapia. A la derecha ya tenemos el cáncer de pulmón no microcítico en estadios localizados, que vamos a utilizar primero quimioterapia basada en platino, luego vamos a operar al paciente y vamos a poder utilizar el atezolizumab hoy en día en adyuvancia. El pembrolizumab lo he puesto en gris clarito porque está también pendiente de financiación. Y por último, en el carcinoma de esófago o unión gastroesofágica, también vamos a hacer un tratamiento neoadyuvante con quimioterapia, operaremos al paciente y posteriormente también vamos a poder utilizar el nivolumab en adyuvancia. ¿Qué tienen en común estos cuatro indicaciones? Pues que la duración del tratamiento es finita, vamos a utilizar la inmunoterapia durante 1 año. Luego, los beneficios de los 4 estudios van a ser en supervivencia libre de enfermedad, pero ojo, hay variabilidad y eso lo veremos en todos los estudios de inmuno a la hora de la expresión del PDL1 o a la hora de donde han decidido hacer el corte de CPS, que es otra forma de medirlo, ¿no? Pues aquí podéis ver que hay unos que son independientes del PDL1 y, por ejemplo, el de pulmón, el PDL1 debe ser superior al 50% para poderse utilizar. Vale, seguimos con enfermedad localizada, ahora neoadyuvante o perioperatoria. Tenemos la utilización de la inmunoterapia en cáncer de pulmón no microcítico, donde vamos a tener, bueno, hoy en día podemos elegir 2 tratamientos. Por un lado tenemos el nivolumab más quimioterapia, 3 ciclos, ¿vale? Y luego vamos a operar. Estamos hablando de neoadyuvancia. La finalidad es reducir el tamaño del tumor para que sea más operable y poder curar al paciente. Sin embargo, el estudio del pembrolizumab, lo que vamos a hacer es quimio con pembrolizumab 4 ciclos, luego vamos a operar. En el del nivo ya no va a haber adyuvancia, pero en el de pembrolizumab sí que va a haber adyuvancia, ¿vale? Durante 13 ciclos. Los objetivos principales iguales, supervivencia libre de enfermedad. Pero aquí vamos a tener en cuenta también las tasas de respuestas completas patológicas. Es decir, vamos a operar al paciente y vamos a ver si ha quedado o no enfermedad. Lo mismo que antes. El nivo en neoadyuvancia en pulmón, semáforo verde, financiado. El pembro en neoadyuvancia, ahora mismo pendiente de precio y financiación. ¿Diferencias entre los dos? ¿Cuál elegimos? Pues el nivo, ahora mismo el requisito es que tengamos un tumor PDL1 superior a 1, sin embargo, en el estudio del pembrolizumab es independiente de la expresión de PDL1, con lo cual, si tú no tienes determinación de PDL1 o es indetectable, pues puedes utilizar el pembro en lugar del nivo, aunque actualmente pues, lo tendríamos que pedir como uso compasivo porque no está financiado.
Otro tumor donde también utilizamos la neoadyuvancia es el cáncer de mama triple negativo. Como todos sabréis, es el cáncer de mama que tiene peor pronóstico y aquí también tiene la indicación el pembrolizumab en combinación con quimioterapia, ¿vale? Con la quimioterapia estándar que utilizamos en un cáncer triple negativo, neoadyuvancia, operamos y también vamos a continuar la adyuvancia con pembrolizumab 8 ciclos. Objetivos principales, lo mismo, supervivencia libre de enfermedad y tasas de respuestas completas patológicas, ¿vale? Independiente la expresión también de PDL1 y este estudio a día de hoy tiene ya beneficio en supervivencia global. Pasamos a los tumores con inestabilidad de microsatélites. Estos tumores se caracterizan porque responden muy mal a la quimioterapia. Se ha visto que son muy inmunogénicos, con lo cual van a responder mejor a la inmunoterapia. He dicho que respondían mal a la quimio, ¿no? No sé si me he liado. Vale, aquí tenemos los 3 tumores que son MSI, ¿no? Que tienen estabilidad de microsatélites. El más frecuente es el endometrio, en el que podemos encontrar el 30% de pacientes que presentan inestabilidad, en cáncer colorectal el 10% y luego en gástrico el 8%. Aquí tenéis una indicación que dio la FDA, ¿vale? Por primera vez al pembrolizumab en el 2017. Se basó en un estudio basket donde se hacía en todo tipo de tumores sólidos, se incluyeron 27 tipos de tumores y entonces se le dio la aprobación en segunda línea al pembrolizumab en tumores de colon, endometrio, gástrico, intestino delgado para poder utilizar si tenían inestabilidad de microsatélites. Por su parte, con el estudio Garnet, el dostarlimab, la FDA le dio la aprobación acelerada, porque se vio que los tumores sólidos que tenían inestabilidad de microsatélites, justamente los que eran de endometrio se beneficiaban del dostarlimab y lo aprobaron rápidamente. Como consecuencia de esto os he puesto una última novedad y es que la FDA también hace como muy poquito tiempo, ¿vale? Ahora no sé de cuándo es esto, pero es de diciembre del 2024, pero la FDA también le ha dado la aprobación acelerada al dostarlimab en pacientes con cáncer de recto que tengan inestabilidad de microsatélites. Es decir, a estos pacientes ya no les vamos a hacer capecitabina concomitante a radioterapia, sino que ya les podríamos, básicamente, los curaríamos con dostarlimab. ¿Pero qué pasa ahora mismo? Pues que hablamos del pembrolizumab en segunda línea, pero ya otro estudio, el estudio Keynote 177, ya le dio la indicación a pembrolizumab en primera línea en pacientes de colon metastásico y resecable con inestabilidad de microsatélites, con una supervivencia libre de progresión que era el doble, ¿vale? 16,5 meses versus a 8,2 meses que eran los pacientes que recibían quimioterapia. Aquí, en la inestabilidad de microsatélites, también la duración del tratamiento es finita, 2 años. ¿Vale? Y por último, también en el cáncer de colon, que esto yo creo que cambiará el paradigma del tratamiento del cáncer de colon metastásico y resecable con inestabilidad de microsatélites, ya es la combinación de nivolumab con ipilimumab. Ahora mismo está en semáforo rojo porque está sin petición de financiación a nivel del ministerio, ¿vale? Pero si veis las curvas, veis que están súper separadas, ¿vale? Esas curvas ya los oncólogos ya dicen que se están pareciendo bastantes a las curvas del melanoma metastásico, con lo cual podemos encontrar que este tipo de pacientes pueden ser también grandes supervivientes. Y la duración del tratamiento también son 2 años. Y por último, también en el pool de pacientes con inestabilidad de microsatélites, otra indicación que es la del dostarlimab, pero ojo, en combinación con quimioterapia en primera línea de cáncer de endometrio metastásico. ¿Vale? Aquí vamos a dar 6 ciclos de dostarlimab con quimio y luego vamos a mantener el dostarlimab de monoterapia hasta 3 años. Ojo, este estudio, veis qué hazard ratios tienen, ¿no? Tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global, tienen una hazard ratio de 0,28 y de 0,32. Las curvas se separan bastante, ¿vale? O sea, son unos resultados muy buenos. Y ojo, se benefician todas las pacientes del estudio, tanto las que tienen inestabilidad de microsatélites como las que no lo tienen. ¿Pero qué ha pasado?
la FDA lo ha autorizado para todas, ¿no? Son más flexibles. Actualmente, desde enero del 25, la EMA lo está revisando. Lo ha aprobado en solamente pacientes con inestabilidad de microsatélites, pero lo quiere ampliar. Y España, ahora mismo, esta combinación solo la podemos utilizar en pacientes que presentan inestabilidad de microsatélites. Y esto realmente sí que ha cambiado el paradigma del cáncer de endometrio, que antes utilizamos carboplatino con paclitaxel, pues ahora vamos a añadir la inmunoterapia con dostarlimab en estas pacientes que son MSI. Vale, terminamos la inmunoterapia, pasamos al campo de los anticuerpos conjugados en tumores sólidos. Tenemos los ADCs. Todos sabemos que los ADCs empezaron antes en el campo de la hematología en el año 2000 con el Gentuzumab para la LMA. El primer ADC en tumores sólidos fue en el 2013 con el Trastuzumab en Tansina. Pero hoy, en el 2024, hay 14 ADCs que están aprobados por la FDA. ¿Qué es un anticuerpo conjugado? Pues un anticuerpo conjugado tiene una estructura que está la estructura del anticuerpo, propiamente dicho, luego un enlazador o linker que une el anticuerpo al citotóxico. A destacar que el citotóxico es mucho más potente que a los que estamos acostumbrados en la práctica clínica, a la quimioterapia que estamos acostumbrados. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos anticuerpos conjugados? Vale, pues se administran por vía endovenosa, como los anticuerpos tradicionales. Y entonces, ¿qué pasa? Este anticuerpo, una vez que está en el organismo, se va a unir a antígenos que están en la superficie de las células tumorales. ¿Vale? Se une al antígeno, se internaliza y tenemos dentro de la célula el complejo antígeno-anticuerpo. Ese complejo, a través de los lisosomas, se va a separar, por así decirlo, y entonces ya tenemos el citotóxico libre en el citoplasma de la célula tumoral, que va a ser el responsable de matar a las células tumorales. Pero ¿qué pasa? Que ese agente citotóxico también se puede liberar al espacio extracelular. Y ocurre que en el Trastuzumab y en el Sacituzumab govitecan, que ahora hablaremos de ellos, hay lo que llamamos efecto bystander. ¿Qué significa ese efecto? Pues que como tenemos fármaco citotóxico en el espacio extracelular, ese fármaco lo que va a hacer es matar células tumorales que no expresan el antígeno de superficie. No sé si me he explicado, ¿vale? Vale, pues entonces a día de hoy, ADCs conjugados que tengamos en nuestro país, en cáncer de mama tenemos el Trastuentansina, el Trastuzumab deruxtecan y el Sacituzumab govitecan. Y luego en cáncer de urotelial, que ahora lo veremos, el Enfortumab vedotin. A destacar abajo, semáforo ámbar, que el Trastuzumab deruxtecan también tiene la indicación cáncer de pulmón, que tiene la mutación HER2. Y también en adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica que sea HER2 positivo. Si pasamos a esta diapositiva, ¿vale? Tenemos los conjugados en mama. He dicho que había 3, Trastuentansina, deruxtecan y el Sacituzumab govitecan. A destacar lo que pongo en rojo, ¿vale? El Trastuentansina, que es el más antiguo, le falta el efecto bystander, ¿vale? No va a matar células tumorales que no expresen el antígeno de superficie. Todos ellos se van a tener que unir a un antígeno en la superficie de las células tumorales. Trastuzumab deruxtecan y entansina se va a unir al HER2 positivo de las células, ¿vale? Y el Sacituzumab se va a unir a TROP. Vale, pues ¿por qué he puesto esta diapositiva? Todos sabréis que el Trastuzumab deruxtecan, la primera indicación que tuvo fue cáncer de mama metastásico HER2 positivo, pero actualmente se ha ampliado esa indicación y se va a poder utilizar, bueno, se puede utilizar en nuestro país en cáncer de mama metastásico que tenga baja expresión de HER2, que es lo que se llama HER-low. Es decir, HER2 positivo significa que tiene 3 cruces por amplificación, ¿vale? Inmunohistoquímica, lo que utilizamos, ¿no?, para determinarlo. Pues ahora con solamente una cruz o 2 cruces ya lo podemos utilizar. Y ojo, las pacientes pueden ser receptores hormonales positivos.
En cuanto al sacituzumab govitecan, su primera indicación fue cáncer de mama metastásico triple negativa. Ahora, también este año, se ha ampliado su indicación y la vamos a poder utilizar también en pacientes con cáncer de mama que son receptores hormonales positivas, ¿vale? Pero HER negativas. ¿Qué pasa? Que estos dos anticuerpos ahora mismo se pueden utilizar en cáncer de mama metastásico, más o menos las últimas guías de ESMO los sitúan a la par. Pero a nivel de nuestro país, el Ministerio ha dicho que no los podemos secuenciar. Si utilizamos uno, no vamos a poder utilizar otro en un futuro. Esperemos que esto pueda cambiar para que las pacientes también se puedan beneficiar. Cambiamos al enfortumab vedotina, que se va a utilizar, se está utilizando en cáncer de vejiga, ¿vale? El enfortumab vedotin se caracteriza porque se une a receptores de nectina. Estos receptores están en la superficie de las células tumorales de la vejiga, ¿vale? La indicación que estamos utilizando en España es en tercera línea. En cáncer de vejiga metastásico, el paciente ha tenido que utilizar combinación de platino y inmunoterapia. Y en tercera línea tendríamos el enfortumab, ¿vale? Pero lo verdaderamente novedoso y que cambiará también el paradigma del tratamiento del cáncer de vejiga es el estudio que está abajo, y es la combinación de este ADC, enfortumab vedotin, con inmunoterapia, con el pembrolizumab. Si veis ahí, imaginaros, la supervivencia global es de 31,5 meses frente a 16,1. O sea, es una barbaridad. Esto sí que cambiará en cuanto que está pendiente de financiación, en cuanto el Ministerio dé el OK, y esperemos que lo dé. Los pacientes de cáncer de vejiga ya no se tratarán con platino o gencitabina, ya los trataremos así. Esperemos que no tarden mucho. Y ya por último, el último ADC, ¿vale?, es el mirvetuximab. Este también está pendiente de financiación. El mirvetuximab lo vamos a utilizar en cáncer de ovario resistente a platino. Ojo, porque las candidatas a este tratamiento ya han recibido entre 1 y 3 líneas de tratamiento, o sea, son muy tratadas, y además si son resistentes a platino ya sabéis que su pronóstico no es muy bueno, ¿no? Entonces el mirvetuximab lo que se va a unir a receptores de folato alfa, y estos receptores de folato alfa se encuentran en las células epiteliales del ovario. Vale, pues seguimos con otro tipo de anticuerpos. Hemos dicho los ADCs, pues ahora ya tenemos los anticuerpos bioespecíficos. Igual que los ADCs, los bioespecíficos también tienen más trayectoria en el campo de la hematología. El único anticuerpo bioespecífico que todavía no podemos utilizar en España, pero también está pendiente de precio y financiación, es el amivantamab. El amivantamab es un bioespecífico que se va a unir a dos antígenos diferentes. Por un lado, se va a unir a la amplificación de MET y por otro lado, se va a unir a la mutación de EGFR. Pero al ser un anticuerpo, se va a unir en la porción extracelular, porque no puede penetrar dentro de la célula, ¿vale? Entonces, el primer estudio que os pongo aquí es el estudio de amivantamab en combinación con lazertinib, en primera línea de cáncer de pulmón no microcítico avanzado. Es el estudio mariposa, ¿vale? Y se ha hecho en pacientes que tienen la mutación de EGFR, la mutación más frecuente, que es la del exón 19 y la del 21. Ojo, primera línea, supervivencia libre de progresión, casi 24 meses frente a 16, ¿vale? Estamos combinando amivantamab, anticuerpo bioespecífico, con lazertinib. ¿Qué es lazertinib? Es un anti-EGFR de tercera generación. Es igual que los imertinib y la ventaja también es que atraviesa la barrera hematoencefálica. El estudio que ya ha estado aprobado por la EMA desde principios desde diciembre del 24, y en España pendiente de financiación. Aquí no hay ningún anticuerpo bioespecífico, pero creo que este estudio lo tenía que poner aquí porque va a ser un poco, ahora os explicaré que va a cambiar el paradigma del tratamiento del cáncer de pulmón con mutaciones, ¿vale? El osimertinib en combinación con quimioterapia en primera línea sería igual que el anterior. Vamos a combinar un anti-EGFR de primera generación con la quimio, ¿vale?
igual, resultados con una hazard ratio muy parecida a la anterior y también pendiente de financiación. Entonces, ¿qué digo con eso? Pues que la primera línea del tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico en pacientes EGFR mutado, con las mutaciones más frecuentes, las del 19 y las del 21, cuando tengamos estas indicaciones habrá que seleccionar qué pacientes se benefician de la monoterapia con simplemente un anti-EGFR, qué pacientes se benefician del anti-EGFR más quimio o de amivantamab más anti-EGFR. Las autoridades nos dirán qué podemos hacer y que los oncólogos también tendrán que decidir qué perfil de pacientes se beneficia de cada tratamiento, porque cada uno tiene sus toxicidades. Y ya por último, que esto me he llevado un chasco preparando la charla porque lo había puesto con semáforo ámbar, es el amivantamab bioespecífico en combinación con quimioterapia en primera línea en pacientes que tienen mutación, pero ojo, la del exón 20. Esta mutación es muy poco frecuente y mirar qué resultados. Bueno, simplemente mirando la gráfica veis que están separadas las dos curvas, ¿no? La supervivencia libre de progresión es 11 meses versus 6,7, ¿vale? Es una hazard ratio de 0,4 en oncología, muy buena, ¿vale? Pero estaba preparándome la charla y el viernes pasado tuve que cambiar el semáforo a rojo. Ha salido como no financiado. Los oncólogos, cuando se lo dije, se quedaron un poco porque, claro, los pacientes son pocos. Entonces, con estos beneficios, bueno, espero que lo echen para atrás y que se pueda utilizar. Vale, el siguiente punto es la terapia dirigida. La terapia dirigida todos la llevamos utilizando en el campo de la oncología muchos años, entonces solo voy a hablar de las etapas tempranas. Como ya sabéis, el cáncer de pulmón no célula pequeña o no microcítico es el que más alteraciones moleculares tiene. Podéis ver abajo todas las alteraciones que hay, todos los fármacos que tenemos. Los que están financiados son los rojos, los que están en negrita actualmente no los podemos utilizar, pero bueno, si tenemos un cáncer de pulmón, hoy en día en cualquier hospital le van a hacer un estudio molecular para ver qué expresa el paciente y poder realizar el tratamiento dirigido. Aquí tenemos dos tratamientos dirigidos que estamos acostumbrados a utilizar en las etapas avanzadas del cáncer de pulmón, donde se han puesto en etapa temprana. El osimertinib se puede utilizar en pacientes con EGFR mutado en estadios 1-3 resecables, ¿vale? La duración del tratamiento es finita porque es una adyuvancia durante 3 años. Y por otro lado, el alectinib, ¿vale? Se va a poder utilizar también en adyuvancia durante 2 años en pacientes que expresen la fusión ALK. Así como el osimertinib sí que se puede utilizar hoy en día y está financiado, el alectinib está pendiente de precio y financiación. Y por último, otra terapia dirigida es el osimertinib en consolidación, ¿vale? El paciente ha tenido que recibir quimio, radioterapia, estamos ya en estadios 3 y vamos a utilizar osimertinib en pacientes mutados. El inconveniente es que esta vez el tratamiento es hasta progresión, pero los beneficios son buenísimos, 39 meses frente a 5,6, ¿vale? En cáncer de mama, 2 tratamientos dirigidos también en enfermedad localizada. Tenemos el olaparib en pacientes que sean BRCA mutadas HER2-negativas, que lo vamos a utilizar durante 1 año en adyuvancia, y el ribociclib en pacientes receptores hormonales positivas HER2-negativas en adyuvancia durante 3 años, pero ojo, pendiente de precio y financiación, la dosis es diferente a la de metastásico, ¿vale? Mama metastásico son 600 miligramos, en adyuvancia lo vamos a utilizar a dosis de 400. Ya para terminar, hormonoterapia en próstata, sabéis que ha sido también una locura los últimos años en el cáncer de próstata. Tenemos 4 moléculas, enzalutamida, palutamida, viraterona y la darulotamida, ¿vale? También nos hemos tenido que acostumbrar a cómo se trata la próstata hormonosensible, hormonoresistente, qué son estos conceptos, ¿vale? Pero solamente me dedicaré a la última indicación, ¿vale? Que son los pacientes que presentan BRCA1-2 mutados, igual que en mama, pues también los pacientes de próstata. Se ha aprobado la indicación de talazoparib más enzalutamida,
¿vale? Existen otras combinaciones que están aprobadas por la EMA, pero actualmente en España solamente las tenemos aprobado talazo con enzalutamida. A destacar que el estudio también se benefician todos los pacientes, pero solamente lo han autorizado en los que presentan la mutación BRCA1 y BRCA2. La EMA lo ha indicado, o sea, lo ha aprobado a todos. A destacar que la determinación 1 y 2 está incluida en el catálogo de pruebas genéticas y genómicas del Ministerio de Sanidad y todos los hospitales la podemos usar. Y ya por último, hablar un poco de los tumores agnósticos. ¿Por qué? Porque esto va a suponer un cambio en el paradigma en el tratamiento del cáncer. Estamos acostumbrados a tratar el cáncer según la localización anatómica. Cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de vejiga, lo que hemos ido viendo en esta charla. Pues los tumores agnósticos significa que no vamos a tratar así, sino que vamos a tratar en función de la biología molecular del tumor. La selección del tratamiento va a depender de qué alteraciones moleculares tenga el tumor. Por eso vamos a poder utilizar un mismo fármaco en diferentes tumores. De hecho, y esta ya es la última diapositiva, tenemos la FDA actualmente tiene 8 autorizaciones agnósticas de tumores, que ya hemos hablado de algunas, ¿no? Os he hablado del pembrolizumab. ¿Qué indicación recibió? En tumores con inestabilidad de microsatélites, pero ojo, tumores sólidos. El dostarlimab, igual, tumores sólidos. La arotrectinib, entrectinib, son 2 fármacos que actúan con fusiones NTRAT, ¿vale? Es tumores sólidos que expresan NTRAT. O el serpercatinib, tumores sólidos que expresan RET. ¿Vale? O el dabrafenib trametinib, tumores sólidos que expresan la mutación de BRAF V600E, me parece que es, ¿no? Y luego el trastuzumab, que es un ADC, pues va a ser tumores sólidos que tengan la amplificación o la mutación HER2 positivo, ¿vale? Pero ya no será localización anatómica. Y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, por el excelente resumen del presente que tenemos y del futuro que nos viene. Y a continuación, Eduard hablará de la medicina personalizada en oncología. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización para participar. Yo os intentaré hablar de qué es lo que hemos hecho históricamente, qué es lo que se hace y qué es lo que yo creo que deberíamos hacer en un futuro en lo que es la personalización en oncohemato, ¿vale? Yo soy Eduard, soy farmacéutico del Instituto Catalán de Oncología. Durante los últimos 20 años me he dedicado a hacer dispensación ambulatoria, consultas externas. Y para ver de dónde estamos y dónde yo creo que tendríamos que ir, os pongo estos 3 pacientes, que son pacientes reales de nuestro hospital, que todos empezaron con tratamiento con everolimus a 10 miligramos al día por diferentes patologías, pero que está el tratamiento indicado, con las dosis referidas en ficha técnica. Al final los volveremos a ver. Como ha dicho Clara, al final, en estos 20 años desde que yo empecé a trabajar en el ICO, lo que es la patología oncológica ha evolucionado muchísimo. Como ejemplo es el cáncer de pulmón. Antes era una patología, ahora es un conjunto de patologías en función de la biología molecular del tumor. Y esto lo que nos ha permitido es hablar de medicina de precisión, que es lo que estamos actuando hoy en día, en el que determinadas mutaciones que sobreexpresan las células tumorales nos ha permitido que dejemos de tratar, por ejemplo, los pacientes con cáncer de pulmón, todos con cisplatino, como hacía 20 años, con todas las toxicidades que esto acarreaba, a poder seleccionar, gracias al diseño de nuevos fármacos que son muy dirigidos y que van muy precisos a ciertas mutaciones y, hasta cierto grado, personalizar, que a mí no me gusta aquí en este contexto, pero personalizar, entre comillas, los tratamientos a nuestros pacientes en función de la mutación que expresen, ¿vale? Pues en las mutaciones de ALK tenemos muchos fármacos, en el EGFR, en RET, en VGFR, en diferentes fármacos, y escogemos el que más convenga en función de la mutación. ¿Cómo utilizamos actualmente estos fármacos? Estos fármacos los utilizamos en base a la evidencia que tenemos gracias a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es la herramienta que utilizamos, pero estos ensayos clínicos, según mi punto de vista, no son del todo perfectos. Tienen ciertas lagunas y ciertas limitaciones. Y más con las nuevas moléculas que aparecen, porque las concentraciones plasmáticas que estos fármacos van utilizando en los fases 1
sí que tienen una relación lineal con la toxicidad, pero con la eficacia esta relación lineal se puede saturar porque realmente la proteína sobre la que actúan puede quedar saturada y llega un momento que tú puedes aumentar las concentraciones, pero no estarás añadiendo más beneficio y en cambio sí que estarás añadiendo más toxicidad. Con lo cual, a día de hoy, muchos de estos fármacos, cuando llegan a los fases 3, se basan en en una dosis máxima tolerada, pero no en una dosis mínima eficaz, que no la sabemos a día de hoy. Y un ejemplo claro de esto es un fármaco que estamos utilizando desde el 2017, que es el ibrutinib. ¿Vale? El ibrutinib es un fármaco que se utiliza en muchas enfermedades hematológicas, sobre todo la LLC. La utilizamos a una dosis fija de 420 miligramos al día y en este estudio el primer ciclo lo utilizan a la dosis que está aprobada en ficha técnica, al segundo a 280 y al tercer ciclo a 140. Cuando hacen determinaciones cinéticas, a nivel plasmático, obviamente las concentraciones plasmáticas... Las concentraciones plasmáticas de ciclo 1 son mayores al ciclo 2 son mayores al ciclo 3, pero cuando se hace la determinación del grado de ocupación de la BTK, que es la proteína que bloquea a nivel intracelular, a nivel de la ocupación, que se fija que tiene que ser superior al 95%, no hay diferencias entre las tres dosis, con lo cual esto ya nos hace suponer que quizás la dosis de 420 es excesiva para la mayoría parte de nuestros pacientes y que quizás con 280 podrías conseguir el grado de bloqueo de BTK que ya se consideraría óptimo. Y esto trasladado a los fase 3, aquí os he puesto en fase 3, que puede ser cualquier fase 3 que cojáis en onco, ¿vale? Este es de olaparib versus quimio. La franja roja es olaparib, la franja azul es quimio. Entonces, aquí todos estos pacientes, independientemente, nosotros, a diferencia de la charla de antes de inmunomediadas, que decían que el principal problema es la candidiasis, nosotros en onco tenemos asimilado que nuestros pacientes tienen que pagar un peaje, que es la toxicidad. La toxicidad en oncomatosis es muy excesiva, es muy importante y no tiene nada que ver con la de otras patologías. Es así que aquí las toxicidades pueden llegar a ser de un 50%, es decir, una de cada dos pacientes puede tener problemas relativamente graves que pueden obligar a reducir o a suspender el tratamiento. Entonces, todos estos tratamientos que producen estas toxicidades, al final, observando estas curvas de supervivencia, a mí se me plantean las dudas de qué exposición sistémicas tienen los pacientes que progresan, qué exposición sistémica tienen los que no progresan, qué exposición sistémica tienen los que necesitan una reducción de dosis y los que alcanzan respuesta. Y si realmente existen diferencias entre aquellos pacientes que hacen diferentes respuestas a los tratamientos a pesar de utilizarlos de la misma manera. ¿Y cómo los estamos haciendo realmente utilizando estos tratamientos? Pues desde que yo empecé hace 20 años siempre hemos hecho lo mismo, que es ensayo-error, básicamente. Utilizamos un tratamiento independientemente del fármaco que hablemos, ¿vale? Si es quimio, si es inmuno, pues los dosificamos por superficie corporal, por peso. Si es un paciente con alteraciones fisiológicas, insuficiencia renal hepática, lo personalizamos. Ahora empezamos también a personalizar en base a las mutaciones genéticas pues de la DPID, del UGTA1, etc. Pero tenemos, por ejemplo, un gran pool de fármacos que no dosificamos por nada y a todo el mundo los tratamos por igual, como son las quimios orales, ¿vale? Entonces, actualmente lo que hacemos es empezamos un tratamiento, si el paciente tolera bien el tratamiento, seguimos la misma dosis. Si hace toxicidad, lo que hace el médico baja la dosis para intentar mantener el tratamiento sin producir una dosis excesiva que limite la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Y esto por qué se hace? Pues se hace porque normalmente aquellos pacientes que hacen toxicidad probablemente tengan una exposición plasmática excesiva y con esta reducción plasmática lo que intentamos es meter estas concentraciones dentro del margen terapéutico. Pero actualmente no tenemos ninguna herramienta que nos diga si esta reducción está bien hecha o no está bien hecha. Si no está bien hecha, lo que nos podemos encontrar es que nos pasemos de frenada y nos vayamos a concentraciones por debajo de las concentraciones mínimas eficaces y estemos poniendo en riesgo la eficacia del tratamiento que nosotros estemos dando. Y aparte, a día de hoy, también tenemos que tener en cuenta que algunos de los pacientes que no hacen toxicidad, quizás no hacen toxicidad porque están por debajo desde un inicio. Y a estos pacientes los seguimos tratando igual hasta que progresan. Con lo cual, este pool de pacientes también se nos escapa actualmente a cómo poder detectarlos y quizás se podían beneficiar de un aumento de las dosis de los tratamientos.
Porque las dosis por sí solas no nos aseguran una concentración plasmática óptima, a pesar de que los personalizamos en base a algunas características actualmente, tenemos muchas otras características que hoy en día no estamos teniendo en cuenta. Características tan básicas como el sexo. Hombres y mujeres somos diferentes a nivel de composición corporal, a nivel de genética, y todo esto puede limitar lo que son las concentraciones. También la edad, las variantes genéticas a nivel de metabolismo o de farmacodinámica, las alteraciones, las interacciones farmacológicas. Entonces, hay toda una serie de factores que actualmente se tienen en cuenta o no se tienen en cuenta de forma muy excesiva y que estas pueden condicionar las concentraciones de cada uno de nuestros pacientes. Y desde el 2021 hay un grupo holandés que está trabajando mucho con el tema, que ya empieza a sacar cierta bibliografía de cierta evidencia y peso y con puntos de corte para personalizar esos tratamientos y cuáles deberían ser las concentraciones plasmáticas óptimas. Aquí tenéis los que están en verde fuerte, que son los que tienen mayor evidencia, y en el 2023 sacaron otra revisión que ya empezaban a añadir más fármacos con más puntos de corte, que no hay tanta evidencia como los otros, pero bueno, cada vez esto se irá generando más evidencia en función del tiempo que pase desde que los estamos utilizando. Como os decía, la genética es ampliamente conocido desde los últimos 2-3 años. El Ministerio ha sacado una cartera, unas recomendaciones de toda una serie de mutaciones genéticas que son necesarias hacer. Aquí no solo en oncomatos, sino en todas las patologías. Y aquí lo único que quería destacar es que, a pesar de que hay unas recomendaciones del Ministerio, hay que tener en cuenta que hay ciertas mutaciones que te pueden condicionar el metabolismo del fármaco, como puede ser esta que tenéis aquí, que es el CYP3A4. Estas de aquí son el CYP3A4, pues los que son mutados disminuyen el metabolismo y tienen concentraciones significativamente más altas, pero también podemos tener otras mutaciones que lo que te limitan no es que te impacten en la cinética, con lo cual tú al mirar la cinética probablemente el paciente tenga unas concentraciones que sean óptimas, pero lo que te están impactando son en las cascadas intracelulares, es decir, en la farmacodinámica del fármaco, y a pesar de tener concentraciones plasmáticas buenas, pueden tener toxicidades muy bruscas o muy fuertes o acusadas debido a las mutaciones en las cascadas intracelulares. Como os decía, entre hombres o mujeres, simplemente como dato, las mujeres en general tienen concentraciones plasmáticas un 20% más altas que los hombres, tanto en quimio como en tratamientos orales, como en inmunoterapia, y tienen una eliminación entre el 20 y el 30% menos que los hombres, con lo cual a día de hoy estamos tratando a tanto hombres como mujeres, todos los tratamientos los estamos administrando de la misma forma y quizás deberíamos plantearnos si es necesario o deberíamos hacer algún tipo de cambio. Tanto es así que en esta revisión, que es relativamente reciente, las mujeres tienen más toxicidad en la mayoría de los tratamientos, pero aparte de que tienen más toxicidad, también los tratamientos en las mujeres son más eficaces, ¿vale? Con lo cual quizás deberíamos replantearnos cómo estamos utilizando los tratamientos en base al sexo. Luego están los parámetros antropométricos. La mayoría de los tratamientos los utilizamos en base a peso o a superficie corporal si los dosificamos de algún tipo de forma. Y realmente no hay ningún tipo de correlación entre la superficie corporal y la cantidad de masa muscular que pueden tener nuestros pacientes, que sobre todo en cáncer, esta cantidad de masa muscular, a medida que avanza la enfermedad, va disminuyendo en picado, ¿vale? Y lo que cada vez está teniendo más peso es la composición corporal. Estos son 2 pacientes nuestros de nuestro hospital. El primero es una mujer, el segundo es un hombre, ¿vale? Esto se analiza por TAC a nivel de L3 con un programa informático, y este programa informático te calcula el área de cada uno de los tejidos, de la masa muscular, del tejido adiposo subcutáneo, del tejido adiposo visceral y luego el intramuscular. Realmente hay muchísima diferencia. Estos 2 pacientes tienen la misma superficie corporal, pero tienen un compartimento de masa muscular y un compartimento de masa grasa totalmente opuestos. El de abajo tiene 20 veces más grasa que la de arriba, y en cambio la de arriba tiene 10 veces menos masa muscular que el de abajo, con lo cual esto también puede condicionar la farmacocinética
de los fármacos que nosotros administramos. Este es un estudio que estamos haciendo nosotros en nuestro hospital, ¿vale? Lo que os decía. Hay mucha variabilidad en los diferentes compartimentos, en el peso, en la masa muscular, pero donde hay muchísima más variabilidad es en el compartimento visceral, que es el que hay más dispersión y muchísima más variabilidad. Luego está que esta composición corporal realmente puede afectar tanto a la farmacocinética de los fármacos como a la toxicidad, es decir, los pacientes que tienen menos masa muscular hay más evidencia de que toleran peor los tratamientos, tienen concentraciones más altas y áreas bajo la curva más altas. Con el compartimento visceral no está tan claro, es decir, hay más discrepancias, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, pero con el compartimento muscular sí que la evidencia parece más robusta. Y luego está el tema de las interacciones farmacológicas, que no hay que olvidar que una tercera parte de los pacientes que son diagnosticados e inician tratamiento contra el cáncer son pacientes ancianos de más de 70 años y que la polimedicación está presente en muchos de estos pacientes. Las interacciones al final son múltiples. Nosotros cuando tenemos la consulta, si tienen en cuenta una interacción, pues es relativamente sencillo hacer una recomendación. El problema viene cuando hay interacciones múltiples con efectos opuestos o sinérgicos. Realmente cuesta dar una recomendación de qué es lo que puede pasar con el tratamiento oncológico que nosotros estamos dando. Y actualmente, ¿esto es un problema? Pues realmente sí. El problema es que prácticamente el 40% de los tratamientos que estamos dando en nuestros hospitales, según esta referencia bibliográfica, están fuera de margen terapéutico. Es decir, 4 de cada 10 pacientes los estamos tratando de forma ineficiente. Este estudio de aquí es un estudio también del grupo holandés en el que los pacientes que tienen mínimo una determinación farmacocinética por debajo de la concentración mínima eficaz, en la mitad se les hace una intervención farmacéutica para intentar alcanzar la concentración target y en la mitad de ellos se consigue. ¿Vale? De los fármacos que es más eficaz la intervención es la viraterona, el imatinib, el sunitinib y el dabrafenib trametinib. ¿Vale? Entonces, en este de aquí, que es la viraterona, que es un ¿Quién de aquí hace onco? Que levante la mano. ¿Oncohemato? Vale. La viraterona, desde que salió al mercado, la estamos utilizando en ayunas, siempre. Llevamos 10 años utilizando viraterona en ayunas y con todo lo que hemos aprendido, sabemos que un porcentaje grande de pacientes se sitúa por debajo del target, que es 8,4, y que con una intervención de darla con comidas nos puede ayudar a llegar al target, como es el estudio este que tenéis aquí. ¿Vale? Los pacientes que estaban por debajo de 8,4 se les hace una intervención y en lugar de darla en ayunas se les da con comidas, con un desayuno ligero. Y esto lo que permite es pasar de una concentración de 7,85 de 7,95 a 20,5, es decir, consigues aumentar la concentración plasmática con una simple intervención de darla en ayunas a pasar a darla con comidas. ¿Y por dónde podríamos empezar? Porque al final hay muchos fármacos en oncohemato. Este es un estudio que salió en el que calculan un número, un score, en base a las características de ciertos fármacos, si son fármacos que tienen metabolitos activos, si hay una relación entre la concentración y la toxicidad, la concentración y la eficacia, si existen interacciones con inhibidores de la bomba de protones, y al final lo que hacen una gradación y los que tenéis en verde en la parte de arriba pues serían los que se soporta una mayor evidencia para hacer algún tipo de intervención a nivel farmacocinético. Simplemente para que os suene, a nivel nacional, actualmente, que yo sepa, hay 4 proyectos en marcha. Uno está liderado por Fernando Gutiérrez, de las Canarias, que es un estudio multicéntrico que evalúa las concentraciones de imatinib en el MC y GIST. El otro es uno que ha puesto en marcha el equipo de San Pau con el Grupo Español de trasplante de médula ósea para la determinación de niveles de ruxolitinib en pacientes que hacen AGE en pacientes con ALO-TPHs. Y luego hay 2 estudios nuestros en el Instituto Catalán de Oncología, que es el Diana 1 y el Diana 2, que determinamos las concentraciones de verolimus, imatinib, sunitinib, pazopanib y viraterona, que actualmente, esta semana hice el corte, llevamos 180 pacientes incluidos, ¿vale? Es una N bastante importante,
y a finales de año esperamos tener algún resultado para ver qué es lo que nos encontramos. Pero realmente yo lo que creo es que, aparte de hacerlo a nivel de investigación o a nivel asistencial, realmente yo lo que creo que tiene que cambiar es la forma que tenemos de hacer los ensayos clínicos que os comentaba al principio. Este es un estudio también del grupo holandés que os he comentado, en el que aquí los pacientes reciben un tratamiento dirigido, que es alectinib, que son los pacientes con cáncer de pulmón. Las dosis habituales son de 600 miligramos cada 12, pero aquí no esperan a que progrese y paren el tratamiento, sino que aquí hacen determinaciones plasmáticas, de forma que si la concentración se sitúa por debajo de 435, hay un algoritmo de escalada de dosis de 150 en 150, y si hay toxicidad, lo mismo, pero a la inversa, ¿vale? Entonces, aquí van jugando con las dosis en base a una concentración plasmática que ellos van midiendo en cada ciclo. Y lo último, pues la inteligencia artificial. La inteligencia artificial con todos estos datos que nosotros podemos tener de analíticas, de genética, de composición corporal, de sexo, todo esto, intentar analizarlo para no tener solo el fármaco que nosotros tenemos que escoger en base a la genética del tumor, sino también a las características del paciente y qué dosis se pueden beneficiar cada uno de ellos. ¿Recordáis estos 3 pacientes que os he puesto al principio? ¿Vale? Estos 3 pacientes empezaron con la misma cantidad de fármaco, el mismo dosis. Este paciente fue el que dio lugar a nuestro proyecto en el hospital. Tomaba dos inductores fuertes del CYP y las concentraciones, que se tenían que situar entre 10 y 26, estaban en una concentración de 3. Que estas concentraciones son prácticamente las que se utilizan en inmunosupresión en trasplantes. Este paciente le acabamos subiendo la dosis a 10 miligramos cada 12, es decir, el doble, ¿vale? Y en cambio los otros, a la misma dosis, tenían una concentración de 15 y la otra de 37, para que veáis la variabilidad que puede haber a pesar de utilizarlo de la misma manera. Y lo que os decía, el paciente lila tiene una concentración que está dentro de margen, pero es el único paciente nuestro de los 40 que tenemos incluidos que presentaba la mutación de PI3K, que está implicada en la cascada intracelular y hizo una toxicidad brutal que a las 3 semanas tuvo que ingresar por neutropenia, linfopenia, infecciones, y se lo tuvieron que acabar suspendiendo. Y como conclusiones, pues nada, que al final la personalización es mucho más que no solo qué genética tiene el tumor, sino que depende de muchas variables de nuestros pacientes que deberíamos tener en cuenta en un futuro y que nos queda mucho camino por delante. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduard. La verdad que una sesión bastante interesante y creo que mañana, de hecho, hablará sobre el proyecto Diana, ¿no? Me parece que seguramente. Entonces, nada, una pregunta, voy a hacer una pregunta para respetar el tiempo, que va a ser general, incluso si podéis participar, y copiaré la idea de Tony de esta mañana, de si podéis dar un titular de periódico, incluso mejor. Como hemos visto, ahora el escenario que tenemos en la farmacia hospitalaria, en el presente y futuro, es no solamente de farmacocinética, farmacogenética e implementación de nuevas terapias, como ha comentado Clara, con terapias avanzadas, que no hemos podido hablar porque no ha dado tiempo, y de todo el escenario que se nos viene, con diagnósticos más precoces, tratamientos más crónicos. ¿Cómo podemos adaptarnos en los servicios de farmacia hospitalaria frente a una alta carga asistencial y intentar siempre una medicina basada en la evidencia, centrada en el paciente? ¿Cómo podemos gestionar este avance desde la farmacia hospitalaria con la carga asistencial que ello conlleva? Bueno, pues yo desde mi punto de vista, desde que llevo dedicada a la oncología, que ya ha llovido bastante, al principio hacíamos todo, ¿no? Sobre todo endovenoso, cuando hice la residencia solo era endovenoso y el imatinib. Luego ya empezaron todo el boom de orales y luego ya llegó un momento que una persona sola no podía hacer toda la oncología. Con lo cual, nosotros en el ICO Badalona nos planteamos o 2 farmacéuticos y separarnos por oncología o hematología, o bien separarnos por orales o endovenosos, ¿vale? Mi decisión y mi opinión fue hacerlo por oncología y hematología, porque al final
creo que ves al paciente globalmente, tanto si lleva una molécula oral, si lleva compartido oral y endovenoso, como si progresa y le cambian a lo que sea, ¿no? A lo que hemos visto, ¿no? Pero esta pregunta siempre sale, ¿no? En todos los foros de la SEP, en cualquier reunión siempre sale porque todos sabéis que al final la alta carga asistencial nos hace que no estemos preparados al 100% con la ciencia que va tan rápido, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos separados en oncohemato y llegará un momento que tendremos que estar separados o divididos por tumores, ¿no? Pues igual que un oncólogo no sabe de todos los tumores y se dedica a mama o a pulmón, que son los más, o a colon o a digestivo, básicamente, pues yo creo que nosotros al final también tendremos que hacer eso, si queremos hacer hacer un buen servicio, ¿no? y darle la mejor asistencia a nuestros pacientes, por así decirlo. Pero claro, para eso tenemos que ser bastantes más, ¿no? Yo creo que el paradigma es que el éxito de estos tratamientos, porque al final es un éxito para los pacientes, la supervivencia realmente no tiene nada que ver hace 20 años, pero realmente es la gran problemática de los hospitales hoy en día, yo creo. O sea, al final, el éxito de que los pacientes vivan más, de que los tratamientos sean mejores y que al final hace que los hospitales, lo que es la gestión del día a día y de lo que decía Clara, la actividad asistencial y la complejidad, porque no solo es que aumente la N, sino que, yo que sé, por ejemplo, los pacientes de trasplantes o los CAR-Ts son pacientes mucho más complejos a la hora de atender, a la hora de hacer recomendaciones, a la hora... Entonces, yo creo que realmente hay que hacer, no solo desde la farmacia, sino desde los hospitales, como decía antes el gerente de Manacor, pues todo un trabajo, como decía él, ¿no? Pues de los psicólogos, de los fisioterapeutas. Al final tiene que ser algo integral que englobe a todos los profesionales que estamos, porque realmente es muy complejo. O sea, es una situación que es un éxito desde el punto de vista de salud, pero desde el punto de vista de gestión yo lo veo muy complicado. Totalmente de acuerdo. Así que nada, yo creo que pasamos a la siguiente sesión y así estamos en tiempo.